Hermanos, cada uno de nosotros ha tenido una experiencia cristiana, una experiencia de conversión. El problema es que muchas veces se cree que todas las experiencias deben ser iguales. Es más, tienen que venir de un contexto traumático. O sea, yo me convertí cuando me pasó esto, yo me convertí cuando... Y siempre la historia de los testimonios son cada vez más traumáticas que otras. Y el más traumático se gana. Ese es como el que es más santo. Y hay que tener cuidado con eso porque cada llamado del Señor es distinto uno del otro. Nuestras experiencias no determinan nuestra fe ni nuestro cristianismo. Así que si nosotros tenemos una experiencia que viene de algo trágico, de algo que fue doloroso, está bien, Dios te llamó de ese contexto. Pero si Dios no te llamó de esa forma, te llamó de una forma totalmente distinta, también está bien porque no es mejor otra que otra. El problema es cuando la gente se pone a pensar que porque la experiencia fue más traumática, entonces esa experiencia vale más que otra. Eso solo lo vemos mucho en el mundo pentecostal, donde se cuenta cada experiencia y tú escuchas los testimonios de las experiencias y son cada uno más difícil que la otra. Así que viven en una constante experiencia. El problema es que eso fue una vez en tu vida. No se vuelve a repetir. Tú no te conviertes todas las semanas. Es un acto único, una vez y para siempre. Y puede ser como la conversión del apóstol Pablo, de una experiencia traumática, o como la de Isaías, un llamado tranquilo. Cada uno tiene su experiencia. Y es importante entender eso porque yo soy una persona que me cuestioné mucho acerca de eso. Yo vengo de una familia de iglesia. Así que yo no tuve una experiencia que yo en un momento estaba todo drogado y de repente una luz apareció y era Jesús. No me pasó eso. Fue un proceso mucho más largo de tiempo que pasé en la iglesia. También viví mi Egipto, como todos nosotros tenemos nuestros Egiptos. El mío fue quizá un poco más largo, me compré casa en Egipto y quizás todos tuvimos esa experiencia. Pero eso no significa, hermanos, que eso sea lo que a todos nos tiene que pasar. Pero sí hay elementos importantes en la conversión del apóstol Pablo, que son elementos que nosotros podemos ver en nuestras propias conversiones. Cuando Jesús sale a nuestro encuentro, hay cosas que son inevitables para todos nosotros. Hay cosas que tienen que pasarte a ti y a mí siempre. Porque es un encuentro en que Jesús sale a buscarte cuando tú estabas perdido. Recuerda que la Biblia nos dice, no solo que estábamos perdidos, sino que estábamos muertos en delitos y pecados. Ese es nuestro contexto. Muertos, rebeldes, odiábamos a Dios. Alguien puede decir, no, yo no odiaba a Dios, no me interesaba a Dios, pero yo no lo odiaba. Es lo mismo. La Biblia nos dice que uno puede quedar parcial frente a Dios. Es o uno lo ama o uno lo odia. No hay variaciones en esto. No hay grises en esto. O uno está con el Señor o uno odia al Señor. Y todos nosotros odiamos al Señor en un momento. Lo odiábamos, no queríamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Así que como no queríamos el señorío, éramos rebeldes frente a Él, éramos rebeldes como hombres y mujeres que no queríamos saber nada de Dios, pero Jesús fue a nuestro encuentro. Él fue a nosotros, Él se aparece con nosotros, Él nos encuentra y nos transforma nuestra vida. El apóstol Pablo, si ustedes ven ahí versículo 1, mire lo que dice ahí. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en Filipenses nos describe que él era una persona Filipenses 3 nos dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Él se describe como alguien absolutamente intachable. Él venía de la tribu de Benjamín, el de los hebreos era el más hebreo, en cuanto a la ley, el más duro, fariseos, discípulo de Gamaliel, perseguidor de la iglesia.
Ese era Saulo. Él mismo se describe, él no se esconde, no dice, yo tenía algunas yayas por ahí, yo tenía una mala onda con la iglesia. No, yo perseguía a la iglesia. Es más, en el versículo 1 Lucas lo dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo odiaba a la iglesia, porque él entendía que lo que estaba haciendo era servir a Dios. Pablo creía que persiguiendo a la iglesia, que matando cristianos, estaba sirviendo a Dios. Eso es lo que él creía. Por eso que él era un celoso de eso. Por eso dice, yo persigo a la iglesia porque ellos se levantaron con un Mesías que no es el Mesías. Así que él peleaba eso, él era un hombre duro con eso, un hombre que respiraba y quería constantemente matar a la iglesia. Esa era su misión. Entonces, ¿quién es Pablo? Un hombre que asesina a cristianos. Nosotros podríamos decir, yo no fui así. Yo no perseguí cristianos ni los maté. Pero sí me reí de varios. Y me reí de muchos cristianos. Siendo cristiano, siendo de una familia de iglesia, me reí mucho de mis hermanos. Es lo mismo. Recuerda que Jesús, ¿qué dice? Que el que dice fato a su hermano, ¿él es culpable de qué? De asesinato. Y todos nosotros hemos dicho eso. Así que todos nosotros fuimos culpables de eso. Así que estamos igual que Pablo. Hombres y mujeres que perseguíamos a la iglesia, que nos reíamos de la iglesia, pero Jesús salió a nuestro encuentro. Y Pablo está en ese contexto. Pablo va a Damasco, que es unos 260 kilómetros más allá de Jerusalén, y él va con una misión, a buscar cristianos para matarlos. Eso dice el versículo 2, ve lo que dice ahí. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. La palabra de este camino, al parecer, a los cristianos los empiezan a llamar como los hombres del camino. ¿Ya? No está ni muy claro por qué pasó eso. No, ningún exégeta dice, mira, pasó por esto, pero sí se conoce como hermanos del camino. Porque a veces que ellos predicaban en la calle o porque pasaban caminando, quizás por la idea de cuando Jesús manda de dos en dos a los 70, pero no está claro. Así que los del camino eran estos hombres cristianos que para el mundo era como una secta judía. ¿Sí? Y en realidad era una nueva visión del mundo, una nueva religión de alguna forma. Así que Pablo pidió carta a la sinagoga, la traducción mejor es como que suplicó al sacerdote, que no era fariseo en ese momento el sacerdote que gobernaba era saduceo, le suplicó, por favor, dame carta para ir a Damasco y si pillo, y fíjate, cosa interesante, a un hombre o a una mujer, yo lo mato. O lo traigo para acá. Pero queda lo mismo. Así que eso es lo que estaba pidiendo, suplicando Pablo que por favor les permitiera tener esta carta para que si pillaba en la sinagoga a un hombre o una mujer cristiano, lo llevase a Jerusalén para que fuese enjuiciado y para que fuese muerto. Recuerden que Esteban, cuando es muerto y cuando es apedreado, que sostenía las ropas era Pablo. Así que Pablo estaba acostumbrado a eso. Pablo sabía que en un juicio de un cristiano lo que iba a pasar es que lo iban a matar. Así que Pablo tenía claramente eso. Fíjate, el hombre que después solo hablamos acerca de Pablo, que es tremendo hombre de Dios, ese es su contexto. Hombre que perseguía a la iglesia, que deseaba con gozo en su corazón matar cristianos, tenía su finalidad matar creyentes. Pero Jesús salió a su encuentro. Así como tú y yo, hombres y mujeres que despreciábamos a Dios, que no nos importaba el Señor, Jesús sale a nuestro encuentro. ¿Y qué pasa cuando Jesús sale a tu encuentro? ¿Qué pasa cuando el Señor llega a tu vida y a mi vida? Veamos el versículo 13 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tu encuentro con el Señor, aparece Jesús en tu vida y te encuentra, lo primero que Él hace con nosotros es humillarnos. Él cae frente al Señor. Él frente a lo que está viendo,
lo primero que hace es caer. Cae al suelo. Y en un símbolo de humillación se humilla delante de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos encontrados por el Señor Jesús, nosotros no podemos ser iguales. No hay forma de que nosotros nos quedemos igual frente al Señor. No hay forma que ante el encuentro de Cristo tú te pares frente a Él y digas, sí, es Jesús. Algo sé de Él. Él nos humilla. Él nos hace caer y nos hace estar postrados delante de Él porque es Dios. Recuerda que Jesús no es un gran profeta. No es un gran líder. Es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad quien se aparece y que muestra a Pablo que Él es el Señor. Así que lo primero que hace tu encuentro con Jesús es humillarte. Pero no estoy diciendo eso que te va a poner el pie encima. No es Thanos de los Avengers que humilla al otro. No es ese superhéroe grande que humilla y que se ríe del otro. Sino es Dios mismo quien se muestra y se revela como Dios tan santo que tú no puedes ni siquiera mirarlo. Piensa una cosa. Los ángeles no tienen pecado. Son santos. Y están frente a Dios. Pero Dios es tan santo que los ángeles, sin pecado, santos 100%, se cubren los ojos frente a la santidad de Dios. Ni los ángeles, que son santos, sin pecado, pueden estar enfrente de la santidad de Dios. Ellos tienen que cubrirse. Se cubren completamente con sus alas porque Dios es tan santo, es el Santísimo, que ellos no pueden estar frente a Él. Así que ellos se cubren frente a la santidad de Dios. Cuando nosotros tenemos este encuentro con el Señor, somos humillados por Él. Pero humillados para que veamos su gloria, para que veamos que Él es el Señor. Isaías 6, versículo 5, nosotros leímos ese. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías tiene una pura conciencia. Si yo he visto al Señor, es porque estoy muerto. No hay otra explicación. El Señor nos humilla para que podamos ver su gloria. Para que podamos ver que Él es Dios, no nosotros. Para que podamos ver que necesitamos de Él y no de nuestras propias fuerzas. Hay un pastor puritano, Thomas Watson, que decía, Señor, acepto ser un perdedor siempre que tú ganes. Estoy dispuesto a tener menos salud si puedo conseguir más gracia y más gloria. Ya sea alimento o amarga medicina de lo que me des, quiero, Señor, aquellos que te glorifique más. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, cuando Él viene a nuestro encuentro, nos humilla para que veamos la necesidad que tenemos de Jesucristo. El problema es que muchas veces creemos que podemos hacer nuestras vidas sin Jesucristo. Que podemos vivir sin Jesucristo. Que podemos vivir una vida sin tener la conciencia de que Dios está en medio nuestro. Si realmente has sido alcanzado por el Señor, no puede haber en ti vanagloria. No puede haber en ti autosatisfacción. Lo que debe haber en nosotros es humillación y dependencia completa de nuestro Dios. Porque Él fue a tu encuentro. Tú no lo fuiste a buscar. Tú no fuiste en pos de Jesús. Tú no querías ir a buscar a Jesús. Así como Pablo, tú querías vivir una vida distante del Señor. Pablo no quería vivir para Dios. Pablo quería cumplir sus propias metas, cumplir sus propios objetivos. Pero Jesús lo humilló y lo pone de rodillas delante de Él, para que Él vea que lo importante es que Jesús es nuestro Rey. Fíjate que después el apóstol Pablo en Filipenses 4 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para ser saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese hombre que perseguía a la iglesia,
ese hombre que quería matar cristianos, ese hombre que no le importaba glorificar a Dios, ese hombre ahora dice, ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su última carta, el apóstol Pablo está a punto de morir, está casi ciego, enfermo, ha sido apiedrado, ha pasado frío, ha pasado súper mal. Y en su última carta, el apóstol Pablo en Filipenses dice, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esa aparición de un hombre que él tenía toda su vida en sus manos, ese hombre que hacía lo que quería, ese hombre que tenía poder, autoridad, que tenía todo, ese hombre entiende que la pobreza, el dolor, todo lo que sufrió, no importa porque Cristo lo fortalece. Él fue humillado para poder comprender que Dios es quien lo sostiene. Tú y yo no queremos ser humillados. Tú y yo no queremos enfrentar la humillación. Pero el Señor nos humilla no para reírse de nosotros, sino para mostrarnos su gloria y que Él es el que nos sostiene. Él no nos humilla para pisotearnos y mostrarnos cómo Él es poderoso. Él nos humilla para que entendamos que solo en Él podemos vivir tranquilos y en paz. Él hace eso por amor a nosotros. Él nos humilla por amor. Siga viendo ahí los capítulos, versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando nosotros tenemos este encuentro con Jesús, en el que Él ha ido a nuestro encuentro, en el que Él ha ido hacia nosotros somos humillados por Él, somos humillados para ver su gloria, pero también somos transformados. El texto ahí que usted tiene en Reina Valera, si usted ve el versículo 5, dice, ¿quién eres, Señor? Con mayúscula. La verdad es que esa es una idea de que Él reconoce a Jesús, pero todavía no hace eso. Así que cuando dice que es Señor, en realidad es como una forma gentil de dirigirse a alguien, ¿no? Cuando nosotros decimos Señor a una persona, quiere decir eso. Él todavía no está encontrando no está entendiendo lo que está pasando. Luego Jesús le responde quién es. Así que él está caminando hacia Damasco, ve esta visión, cae en pie en sus rodillas, pero aún no sabe lo que le está hablando. Aún todavía no se explica quién es el que le dice esto. Él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús sabía que estaba persiguiendo a Pablo y a lo que iba. Pablo iba a una sinagoga, iba a entrar, iba a ver si hay cristianos. Si hay cristianos, salen conmigo porque se van presos. Eso es lo que iba a pasar. El Señor, antes que eso pase, lo para, le dice que Él es Jesús. Y ahora, ¿qué dice Él? Él temblando y temeroso. Señor, ¿qué quieres que haga? Fíjate, Pablo, que va todo con el corazón grande, hinchado, de celo por matar cristianos. Iba con toda su gente a su lado, un hombre poderoso, un hombre con autoridad. Ese hombre va caminando, se encuentra con el Señor y ¿qué dice? Que estaba temblando y temeroso. Y es como un niño ahora que está todo asustado frente a la gloria de Dios y totalmente transformado. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga ahora? Fíjate lo hermoso de ese hombre que fue completamente transformado. Un hombre que caminaba sin importarle nada, ahora ha sido transformado por el Señor y está temblando, temeroso. Señor, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Cuando nosotros somos alcanzados por el Señor, nuestras vidas son transformadas. Y quizás todos nosotros podemos mirar hacia atrás ahora y decir de las cosas que nos salvamos, de donde Dios me rescató. Ayer mientras venía a la clase de catecúmenos, me escribió una persona por Facebook que era un compañero mío de cuarto medio, de la enseñanza media. La verdad que primero supe que se llamaba Víctor, yo nunca supe que se llamaba Víctor. Siempre le dije por el apodo, que no lo voy a decir, porque esto está en YouTube después y no le voy a hacer daño a él. Pero supe que se llamaba Víctor, lo cual fue una sorpresa para mí. Y él me mandó una foto de nosotros en cuarto medio. Y costó reconocerme, porque yo me comía a ese tipo que estaba ahí en la media.
Entonces se la mostré a los hermanos y ninguno sabía quién era. Con pelo largo, no sé qué estaba pensando. Y tú miras, y yo después empecé a ver las fotos de mi amigo, de mi compañero, y está lo mismo que estábamos cuando estábamos en cuarto medio. No ha cambiado nada. Y eso no es para que uno diga, yo soy mejor que él, sino para decir de cuántas cosas Dios me libró. Cómo hoy día Él transforma mis deseos. Cuando tú eres transformado por el Señor, los deseos que tenías antes no pueden ser los mismos que hoy día. No pueden ser los mismos deseos ni las mismas cosas que tú tienes hoy día, porque tienes que haber transformado tu mente para hoy día desear las cosas del Señor y no aquellas cosas que deseabas antes. Así que este hombre, este Saulo, que está siendo transformado por el Señor, que ha quedado ciego frente a la gloria de Dios, algo que no es tan difícil, no es tan difícil, sino que algo que no es tan raro. Lucas nos dice que Zacarías, por ejemplo, como no creyó en el anunciamiento de Jesús, quedó mudo, ¿se acuerdan? Que él no podía hablar hasta cuando nació Jesús. Así que hay varios eventos en la historia de la Escritura donde vemos que pasa estas cosas fenomenales de o quedar ciego o quedar mudo. Pablo queda ciego frente a esto. Y su vida está siendo transformada ahora. Lutero, comentando este texto, decía, cuando la palabra de Dios toca el corazón, es como un relámpago que por su fuerza derroca entre aún los lugares más fortificados. Pablo odiaba el Evangelio con tanta obstinación que parecía una roca inamovible, pero a pesar de ello es demolido por el martillo de la palabra. Pablo queda rendido cuando el Señor se encuentra con él y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Quizás a ti y a mí nos pasó que cuando fuimos transformados por el Señor y el Señor alcanzó nuestras vidas, veíamos cómo su palabra nos transformaba y nos derrocaba. Y todas nuestras ideas, todas nuestras fortificaciones eran botadas al suelo por la palabra del Señor. Él destruye todo eso con su voz. Con la voz que creó todo, es con la voz que destruye tu corazón de piedra para poner un corazón de carne y un corazón que vive. Pablo ahora es transformado para ser un hombre para Dios. Es transformado para que ahora comience a vivir para la gloria de Dios. Para que empiece a resplandecer la luz del Evangelio de Jesucristo. Fíjate que el propio apóstol Pablo después dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está haciendo un hombre tan transformado que ya no le importa ni siquiera si tiene que vivir o morir. Lo que importa es servir al Señor. Lo que importa es glorificar a Dios. Cuando somos transformados por la palabra, nuestros deseos, aquellas cosas que queremos, ya no son las mismas. Pasamos tiempo con la Escritura. Pasamos tiempo en oración. Hermano, no puede ser que nosotros como cristianos no pasemos tiempo en oración y en lectura de su palabra. No podemos decir que no tenemos tiempo, que no tenemos ánimo, que no tenemos fuerzas. Cuando Cristo dio su vida para que tú digas eso. Porque para que tú leas la Biblia, para que tú hoy día ores, Cristo fue a la cruz, recibió la ira del Padre para que tú puedas hacer eso hoy día. Y despreciamos eso. Lo vemos como algo tan banal. Cuando tuvo que morir el Hijo de Dios para que tú tuvieras vida. Y no cualquier vida, sino que vida abundante. Para gritar como gritó Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tenemos que ser transformados por el Señor. Lo maravilloso es que Dios día a día va transformándonos. Día a día va transformando nuestras vidas. Día a día nuestros deseos van cambiando. Y comienzo a desear más de Dios. Y comienzo a desear más de Dios. Y comienzo a desear llamar más a Dios. Y es una experiencia diaria y maravillosa. En ese tiempo que he podido ser padre, yo siempre he dicho que creo que la mamá es mamá el día que sabe que quedó embarazada y el papá es papá cuando ve al hijo y cuando lo toma en sus brazos. Y ahí va todos los días aprendiendo. Es algo difícil, pero día a día uno va aprendiendo cosas. Lo mismo en tu relación de matrimonio.
Todos los días es una sorpresa. Tu vida va siendo cada día distinta. El Señor va transformando nuestros corazones día a día. Nos va moldeando. Nos va sacando cosas. Y a veces con dolor. Pero Él nos transforma para que podamos decir, yo vivo para Cristo. Y para que podamos descansar en el Señor. Por último, ve ahí el texto como sigue, el versículo 10 en adelante. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y buscan en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En nuestro encuentro con Jesús, en ese encuentro que Él sale a nosotros, Él también nos da un propósito. Fíjate lo que dice el versículo 15. Ve porque instrumento escogido me es este. Ananías es un hombre de Dios. Un hombre que tiene una relación con Dios. Oraba a Dios. Era un hombre de piedad al parecer. Y ese hombre recibe una misión terrible. Es ir donde el perseguidor de la iglesia. Es ir donde el asesino de cristianos. Y decirle, tú eres instrumento de Dios. Ananías incluso se resiste, ¿no? Señor, yo conozco a Saulo de Tarso. Es conocido. Sabemos quién es. Sabemos las cosas que hace. Porque la iglesia que se empieza a formar en Damasco es una iglesia de hombres y mujeres que arrancaron de Jerusalén. O sea, son hombres exiliados y desde el exilio saben que Saulo va hacia Damasco para tomarlos presos y llevarlos y matarlos. Así que Ananías sabe de Saulo. Lo conoce. Conoce la fama de él. Y este hombre va a Damasco y dice, Señor, es Saulo, el que nos persigue. Es interesante cómo la iglesia también está siendo cambiada en ese sentido. Pero el Señor con Pablo tiene un propósito, que Él sea instrumento escogido. Todos nosotros tenemos un propósito. Todos nosotros. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, no te está diciendo cosas extrañas, no te va a decir si la tierra es plana o redonda. No son cosas ocultas así como cosas extrañas. Lo que son esas cosas grandes y ocultas es el Evangelio. Porque lo que fue ocultado para muchas personas es el Evangelio. Muchas personas hoy día no creen porque les fue ocultado el Evangelio. Y si hoy día tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, fue porque Dios tuvo misericordia de ti y en su infinita gracia y amor te permitió conocer al Señor. Él lo hizo por su pura, con su palabra, por el puro afecto de su voluntad. Él lo quiso así. Él te amó desde antes de que todo fuese para que le conocieras. Esa es la grande cosa y oculta que podemos conocer. Ver la maravilla del Señor. Entonces el apóstol Pablo ahora que ha sido transformado, el Señor dice, yo tengo un propósito contigo. Que tú prediques el Evangelio. El apóstol Pablo en Efesios 13 describe como a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjate qué maravilloso Pablo. Cómo este hombre que perseguía a la iglesia, que va a Damasco a perseguir a la iglesia, él reconoce que él tiene una bendición maravillosa. Siendo el más pequeño de todos los santos. Siendo, no se refiere a pequeño deporte, sino como el último apóstol que llega. Me dio una bendición. Predicar la riqueza de Cristo. Uno puede decir, bueno, ¿qué fue lo que Dios le dio a Pablo? Le cambió el auto. Le dio una familia maravillosa.
buenos trabajos, dinero, salud, todas esas cosas, ¿no? Porque, recuerda lo que dice, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo no sé cómo la teología de la prosperidad responde a estos textos, pero la Biblia es clara. Van a pasar dificultades y problemas y es necesario para ser transformados, que padezcamos muchas cosas por causa del nombre. Y vamos a padecer, hermanos, si predicamos a Cristo vamos a padecer, pero tenemos este propósito de predicar las inescrutables riquezas de Jesucristo. ¿Qué mayor privilegio que ese? Pablo, según muchos estudiosos, iba derechito a ser el sumo sacerdote. No había forma de que Pablo no fuera el sumo sacerdote, porque era lo mejor que había. Pero ese hombre, cuando fue encontrado por Jesús, fue transformado por el Señor, ¿qué pasó con él? Él ya no desea eso y prefiere padecer persecución, padecer la dificultad de esta tierra, pero glorificar a Dios. Tú tienes un propósito, todos nosotros tenemos un propósito. Y me refiero no a la misión de predicar porque eso es una obligación. Tú no tienes opción de predicar o no. No es, hermanos, ustedes nos ven en Mateo 28, hermanos, si ustedes quieren, si ustedes pueden, si tienen la fuerza, si tienen las ganas, vayan y prediquen. No, Jesús dice, ustedes tienen que ir y predicar. Así que ninguno puede decir aquí, no, yo no he predicado porque no es mi propósito. No, todos tenemos que predicar. Pero además Dios nos ocupa como instrumentos en distintos lugares. Y nos pone ahí en distintos lugares de trabajo, de familia. ¿Para qué? Para predicar de Jesucristo. Hermano, tú no tienes otra opción. Pero no los veas como un peso en tu corazón. No los veas como un peso en tu espalda. Es algo maravilloso. Recuerda lo que decíamos el domingo pasado. Son hermosos los pies de aquellos que predican el Evangelio. Hudson Taylor decía, no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. No eres tú. No es tu predicación. No es lo lindo o feo que puedas hacer. Es el Evangelio de Cristo lo que transforma. Nos da un propósito maravilloso, que es el más hermoso, predicar de Jesucristo. Pero además el apóstol Pablo ahora va a tener un tiempo de intimidad con Dios. Pablo no comió, ayunó, oró, pasó un tiempo en eso, recuperó la vista y comenzó a tener una intimidad con Dios que él no había conocido. Él vivió toda su religiosidad farisea, toda, pero él no conocía a Dios. Es interesante eso. Pablo que vivía en la sinagoga, que enseñaba en la sinagoga, que era respetado en la sinagoga, él no conocía a Dios. Él no conoció a Dios hasta que Jesús vino en su encuentro y transformó su vida y le dio un propósito. Tú tienes que predicar el Evangelio, pero vas a predicar y te va a costar, va a ser doloroso. Es como lo que pasó con Isaías, ¿se acuerdan? Señor, heme aquí, yo iré. Ok, tú vas a ir, tú vas a predicar, pero yo taparé los oídos de las personas. Yo endulceré sus corazones. No escucharán tu palabra. Isaías, ¿qué dijo? Voy igual. No me importa si la gente no escucha. Yo tengo que cumplir una misión, predicar de Jesucristo. Y lo haré, predicaré del Mesías. Porque el resultado no depende de ti. El resultado no depende de nosotros. Es Dios quien hace la obra. El Catecismo Menor de Westminster dice en su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No hay tiempo más hermoso, no hay tiempo más maravilloso para el cristiano que saber que todo lo que hace es para que Dios sea glorificado y disfrutar de Él. Disfrutar de Dios es pasar tiempo con Él. Disfrutar de Dios es pasar un tiempo maravilloso en el que tú puedes orar con Él, que tú puedes leer su palabra, conocerle. ¿Cuánto tiempo has desperdiciado haciendo otras cosas y no gozándote en Dios tu Creador? No gozándote en Dios que Dios te dio la vida. No gozando y disfrutando del Señor que dio a Jesucristo para que tú vivieras y, como dice C.S. Lewis, cuando todo se acabe, cuando ya no haya sol, cuando todo desfallezca, tú y yo seguiremos vivos. Cuando no exista nada, cuando se acabe todo,
Tú y yo seguiremos vivos porque Dios vive. Y porque somos su pueblo. Somos su especial tesoro. Él nos puso nombre. Él nos rescató. Hermanos, Jesús fue a nuestro encuentro. Él fue a nuestro encuentro cuando estábamos perdidos y siendo rebeldes delante de Él. Él fue a nosotros. Él nos humilló. Él nos transformó y nos dio un propósito maravilloso. Predicar de Él y gozarnos en Él. No despreciemos eso, hermanos. No vivas como si eso no importara. No vivas como si eso fuera algo relativo. Es algo maravilloso, no hay nada más hermoso que ser llamado hijo de Dios. Porque Él nos llamó así. Porque Él nos rescató. Oremos.